Juan 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos pórticos, en el estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, se decía, y ellos creían, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hasta acá la palabra de Dios. Y empieza Juan diciendo, después de estas cosas, ¿qué venía sucediendo? Bueno, Jesús venía de Samaria, de encontrarse con la mujer samaritana y allí quedarse unos días. Esta mujer cree en el Señor como Mesías, como su Salvador, se lo transmite a todo el pueblo de Samaria y Jesús se queda allí. Y esta gente cree en el Señor. De modo tal que le dice, ya no creemos por lo que dices tú, le dicen a la mujer, porque nosotros mismos hemos visto que eres el Mesías, el Cristo de Dios. Y después vuelve a la zona de Galilea, de Judea, y un oficial del rey le pide que sane a su hijo. Y el Señor lo sana. Y le dice, ve, tu hijo vive. Todo esto estaba sucediendo antes de esta escena que nos concentramos en esta noche. Y dice que este hombre cree en la palabra de Jesús, que le había dicho, ve, tu hijo vive. Fue a su casa y el hijo había sido sanado en la misma hora en la que Jesús había dado esa palabra. Y después llega este momento, este estanque, que dice la palabra de Dios, que en este estanque había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Y yo cuando leía esto, y quizás el video y muchos de los videos que podemos ver, los cuales representan esta escena, pienso que no dan la verdadera magnitud de lo que sucedía, porque la palabra de Dios dice que era una multitud. Eran muchísimas personas concentradas en ese estanque y prácticamente todos estaban enfermos, estaban ciegos, estaban cojos, estaban paralíticos, estaban en el estanque. Y yo pensaba en este estanque que es ni más ni menos que el mundo. Es a donde nos encontramos todas las personas. Y no tiene que ir ni viajar determinada distancia para ver un estanque de enfermos. Puede viajar en el colectivo yendo al trabajo y encontrarse en el estanque lleno de enfermos, de ciegos, de paralíticos. Quizás no con dolencias físicas, pero con dolencias en el alma. Puede ir a la oficina, puede ir a la fábrica, podés ir a la facultad
y allí encontrarte con el estanque, con gente triste, con gente defectuosa que ha sido golpeada por la vida. Y este hombre hacía 38 años que estaba enfermo y que esperaba que suceda algo. Y pensaba que a Jesús siempre le traían lo defectuoso y él siempre buscaba a las personas defectuosas y a las personas que estaban perdidas. Y dice Mateo 4:24, y se difundió su fama, la fama de Jesús, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Me llama la atención esa palabra, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los sanaba. Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 32, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Y pensaba, ¿no? Jesús siempre está donde está el dolor. Pero también pensaba en que aquellos que están dolidos, aquellos que están con dolencias, buscan solucionar sus problemas en cualquier lugar, menos en Jesús. Si vos ves a Jesús, siempre los vas a ver a donde están las personas dolidas, afligidas por diversas enfermedades, por los golpes de la vida, aliviándoles, salvándoles, teniendo misericordia de ellos. Pero los que menos buscan, esos afligidos, es la salvación en Jesús. Este grupo, en Juan capítulo 5, buscaba ser sanado por algo ficticio, algo supuesto. Dice que esperaban el movimiento del agua y creían que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, en el versículo 4, y agitaba el agua. Eso se creía en ese momento. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esperaban el movimiento del agua. Esto de esperar, ¿no? Pensaba yo. Y de la superstición. Hay gente que es supersticiosa y dice, bueno, ya se va a solucionar, o haciendo determinada cosa voy a tener suerte. Tenemos compañeros de trabajo, ¿no? O vecinos que nos dicen, yo llevo esto conmigo porque me va a dar suerte. O hacen sacrificios como los que vemos abriendo la puerta de la iglesia, que piensan que yendo caminando a determinado lugar, Dios se va a agradar de ellos y les va a dar lo que ellos quieren. Superstición. O por el otro lado, gente que espera algo milagroso. Bueno, ya se va a solucionar. Y pasan 38 años. O gente que dice, bueno, el tiempo cura las heridas. Ya va a mejorar todo. Y el tiempo no cura las heridas. Dios cura las heridas. Y también este estanque pensaba que simbolizaba el querer solucionar las cosas por nuestra cuenta, en base a nuestra capacidad. Bueno, déjame a mí que yo lo voy a resolver. Yo sé cómo se hacen las cosas. En base a nuestra experiencia. Y cuando no podemos, cuando pasan años, como este hombre que pasaron 38 años recién ahí, buscamos a Jesús. Cuando debiera ser Jesús el primer recurso al que debemos acudir. Dejamos a Jesús, dejamos a Dios para lo último. ¿Cuántas veces tenemos un problema en la familia, en el trabajo? Intentamos solucionarlo, ni siquiera oramos, los cristianos.
Y cuando ya vemos que no podemos hacer nada, recién ahí, Señor, ayúdanos. Como los discípulos que esperaron a que la barca se estaba hundiendo para despertar a Jesús, cuando debieran haberlo llamado desde un principio. Este estanque para mí representa dos cosas: el esperar a que algo pase, bueno, ya se va a solucionar, o también el intentar solucionar las cosas por nuestra cuenta. Y pasa el tiempo y nos parecemos a aquel que estaba sentado allí 38 años, esperando que algo pase y que nos enseñe, hermanos, a que recurramos a Jesús desde el minuto 1. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún así, no habiéndole buscado, le buscamos y nos asiste. Cuando nos arrepentimos de corazón, cuando reconocemos nuestra falta de búsqueda de Él, nos asiste. Pero hay gente que sigue esperando. Espera el movimiento del agua. Quieren experimentar, anoté yo, emociones o experiencias sobrenaturales en vez de buscar en Dios, en su palabra, en la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántas personas conocemos que se basan más por experiencias, o yo sentí algo, o yo tuve tal visión, o Dios me dijo tal cosa, y nada tiene que ver con lo que Dios decía? Está el evangelio del mundo, si podemos llamarlo evangelio, que te dice, bueno, espera, algo bueno va a pasar, ya se van a mejorar las cosas. Pero el evangelio de Cristo dice, si oyeres hoy su voz, hoy, sin esperar, no endurezcas tu corazón. El evangelio de Cristo dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, necio, sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Todo lo contrario a esperar, volverse a Dios hoy, y será amplio en perdonar. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El evangelio no dice nada de esperar, dice de venir. Y Cristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ese estanque estaba lleno de gente trabajada y cargada, pero no buscaban a Jesús. Y muchas veces vemos familiares, personas que no conocen a Dios, que están trabajadas y cargadas, y si tan solo vinieras a Cristo, Él te va a recibir. Él dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. El evangelio de Cristo no dice de esperar, dice de venir. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, tome el agua de vida gratuitamente. ¿Cuánto dinero gasta la gente en un psicólogo, en terapias, en medicinas alternativas que no le aportan en nada, cuando Cristo le ofrece alivio y salvación gratuita? Entonces estaba por un lado este estanque y por el otro dice que había un enfermo. Y en el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y quizás vos estás como este muchacho, con consecuencias de tus malas decisiones, habiendo vivido tu vida lejano a Dios. Y podemos ver esto porque cuando el Señor sana a este hombre, no lo hemos leído, pero más tarde Jesús se encuentra con él y le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Significa que ese estado en el cual él terminó, en ese estanque, eran consecuencias de las malas decisiones lejos de Dios que había tomado. Y quizás vos llegás hasta este lugar o estás escuchando en tu casa o en tu dispositivo
y te encontrás en ese estanque, enfermo, lejos de Dios y cautivo de tus propias decisiones y consecuencias. Pero aparece Jesús. Y dice el versículo 6, que es el versículo clave. A mí me gusta encontrar cuál es el versículo clave. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y me encanta que Juan dice cuando Jesús lo vio y supo. Jesús te ve antes de que vos lo veas a Él. Jesús te ve antes de que vos lo veas a Él. Sea cual sea tu situación, vieron que a veces decimos, vos no sabés por lo que yo estoy pasando. Vos no sabés lo que yo estoy sufriendo. Si estuvieras en mi lugar, seguramente me comprenderías. Pero Jesús te ve y sabe. A este hombre Jesús lo vio y supo. No le tenía que explicar nada, que hacía 38 años que estaba. Jesús ya lo sabe. Y Jesús ya sabe cuál es tu problema. Jesús te ve antes de que vos lo veas a Él. Sea cual sea tu situación, Jesús te ve. Jesús sabe tu problema. Jesús sabe por lo que estás pasando. Y me encanta que Jesús deseaba escuchar a las personas. Y me llama la atención, como aquella mujer que padecía flujo de sangre. Me encanta esa historia. Que Jesús le pregunta, ¿hace cuándo te pasa esto? Y cuando leo dice, ¿por qué Jesús le pregunta hace cuánto le pasa si Jesús lo sabía? Porque le encantaba escuchar a las personas. Le encantaba que las personas recurran a Él y le cuenten, que se desahoguen, que descarguen en Jesús sus problemas. Y el Señor los asistía. Jesús sabe por lo que estás pasando. Israel decía en la antigüedad, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. A veces en medio de los problemas pensamos, y lo hemos pensado todos, hermanos, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos descuidó. Pero Él dice en su palabra que aunque se olvide la madre y da el ejemplo, algo que pareciera imposible, se olvidará la madre que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, dice la palabra de Dios en Isaías. Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Jesús te ve, Jesús sabe y Jesús no se olvida de vos. Y no solo te ve y lo sabe, sino que se anticipa. Si Jesús no iba a encontrarse con este muchacho, seguramente este muchacho nunca se hubiera acercado a Jesús. Pero Jesús lo vio y supo y se anticipó, tomó la iniciativa. Siempre está buscándonos, incluso a nosotros los cristianos, cuando tendemos naturalmente a alejarnos de Dios. Siempre está ahí el Señor buscándonos, teniéndonos misericordia, diciendo, Rubén, volvé a empezar. Hermana, volvé a empezar. Hermano, volvé a empezar. Te alejaste de Dios, volvé a empezar. Dejaste de congregarte, volvé a empezar. Jesús siempre está ahí tomando la iniciativa y anticipándonos para bendecirnos. Y toma la iniciativa y nos da de su palabra. Hay una palabra hermosa que dice, y envió su palabra y nos sanó. Y la palabra de Jesús sanó a este hombre. Y la palabra de Jesús puede sanarnos a cada uno de nosotros en este lugar de lo que necesitemos ser sanados. Y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y otra vez, ¿no? Como decíamos de la mujer que padecía flujo de sangre, que le preguntaba, ¿hace cuánto te pasa esto? Y Jesús ya lo sabía. Le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Y pareciera obvia. ¿Cómo, Jesús, le preguntás si quieres ser sano
está ahí hace 38 años, lo intentaba día tras día creyendo que con el solo movimiento del agua se iba a sanar. Es obvio que quiere ser sano, pero Jesús nunca hace preguntas obvias. Jesús le estaba preguntando más allá. Si quería dejar el estanque, si quería dejar esa vida, si quería dejar de intentarlo por su cuenta, intentarlo a la manera de Dios, si quería renunciar a sus fuerzas y rendirse a Cristo. Y lo mismo nos dice a nosotros, incluso a los cristianos. ¿Querés ser sano? ¿Cuántos cristianos vivimos a nuestra manera? Decimos que Jesús es nuestro Señor. Y el Señor mismo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y nos pregunta, ¿querés ser sano? Rubén, ¿querés dejar de vivir como vos querés y vivir de una vez para mí? ¿Querés ser mi discípulo? ¿Querés realmente seguir mis enseñanzas o venir solamente a la iglesia? ¿Querés ser sano? Y cuando pensaba en esta pregunta de querer ser sano, me acordaba de aquel encuentro que se acerca un leproso a Jesús en Marcos 8. Y este leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Qué pregunta también. El leproso a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, dice, compadeciéndose de él, le dijo, sí, quiero, sé limpio. Y dice que le tocó y al instante fue sanado. Y pensaba, ¿no? Que Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere que dejemos nuestra vida pecaminosa. Jesús quiere que dejemos de intentarlo con nuestras fuerzas y nos rindamos a Él. No solo los que no tienen a Cristo en esta hora, sino cada uno de nosotros. Pero la pregunta es si nosotros queremos, si queremos que Jesús nos limpie, o queremos seguir en el estanque intentándolo una y otra vez con nuestras fuerzas. ¿Queremos que Jesús corrija nuestra vida? La pregunta es en serio, ¿querés ser sano? ¿O querés seguir viviendo con tu terquedad, con tu falta de perdón, con tu rencor? ¿Querés ser sano? ¿Querés que el Señor intervenga en tu vida como lo expresás con tu palabra? ¿O querés seguir viviendo a tu manera como hace 38 años? Y el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien venga. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra de Dios que al instante aquel hombre fue sanado. Y pensaba, ¿no? 38 años esperando que algo sucediera. Pero la sola palabra de Dios bastó para transformar la vida de este muchacho. Quizás si Jesús no venía, pasaban 38 años más. Pero la sola palabra de Dios bastó para transformar la vida de este muchacho. Y también quiere transformar la nuestra. Y me acordaba de aquel centurión que se acercó a Jesús y le dijo, tengo a un siervo que está enfermo, yo iré a tu casa y le voy a sanar. Y este centurión le dice, no soy digno que vengas a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo la palabra y su siervo sanó. Y lo que necesitamos es que Jesús diga la palabra. Confiar en su palabra, confiar en sus métodos, en su tiempo. Nosotros los cristianos
y dejar de intentarlo a nuestra manera. ¿Querés ser sano? Por último, en cierta ocasión se encontraron con Jesús 4 amigos que llevaban a un paralítico en una camilla, y dice que descubrieron en el techo donde Jesús estaba para llegar hasta él. Y al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Para sorpresa de todas las personas que esperaban que Jesús los sanase, que Jesús hiciera el milagro como lo venía haciendo en todos los lugares, Jesús dijo algo distinto. Jesús nunca responde como nosotros esperamos, pero siempre responde con lo que necesitamos. Y en este caso le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba este hombre, aparte de ser sanado, era el perdón. Lo que necesitaba este paralítico, por encima de su dolencia física, eran que sus pecados sean perdonados. Y estamos acá en este lugar anunciando esta palabra de salvación. Que quizás vos tenés enfermedades, como los que estaban en este estanque. Quizás tenés dolencias, tenés problemas familiares, pero lo que necesitas en realidad es a Cristo. Es el perdón de tus pecados y reconocerlo a Él como el Salvador. La palabra de Dios dice, el Señor dice: vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. En Jesús, en esta noche, puedes hallar un poderoso Salvador. Lo que necesitas por encima de todo no es un mejor trabajo, no es una sanidad de algo físico. Lo que necesitas es un Salvador. Y si en esta noche reconoces ante Dios esa necesidad, clamás a Él en arrepentimiento y fe, Dios va a perdonar tus pecados y va a darte lo que necesitas, la salvación de tu alma. Quizás también pueda asistirte en tus necesidades, y no hay justo, dice su palabra, que tenga necesidad de pan. Pero lo que más quiere darte en esta hora es el perdón. Que Dios nos bendiga.